aquí Black Demon 412, hoy les traigo 6 capítulos de esta nueva historia, la cual espero que les guste. El bosque Everfree nunca había parecido tan silencioso. Spike caminaba entre raíces retorcidas y hojas negras, con las garras metidas en los bolsillos de su pantalón pateando piedras sin ganas. El aire olía a humedad y magia antigua, pero él apenas lo notaba. Su mente estaba demasiado ocupada repasando recuerdos que dolían más que cualquier herida. Ember. No era fácil aceptar que lo suyo había terminado. Muchos en Equestria pensaban que ella había sido quien lo dejó primero, que la poderosa dragona simplemente se cansó del pequeño dragón que prefería la amistad a la fuerza. Pero la verdad era más complicada, y mucho más amarga. Habían pasado meses intentando que funcionara. Spike viajaba constantemente al reino dragón, y Ember hacía el esfuerzo, a su manera, de entender la vida entre ponis. Pero cada visita terminaba igual. Discusiones, silencios incómodos, miradas que ya no tenían el brillo del principio. Hasta que un día, después de una pelea especialmente dura, Spike lo dijo. Tal vez, esto ya no nos hace felices. Ember no respondió de inmediato. Sus alas se tensaron, sus ojos dorados se oscurecieron. Tal vez siempre supe que no durarías aquí, dijo al final. Eres demasiado blando para mi mundo. No fue ella quien rompió primero. Fue él quien tuvo el valor de admitir que ya no estaban caminando en la misma dirección. Pero eso no evitaba que doliera. Ahora, mientras avanzaba entre los árboles torcidos del Everfree, Spike sentía ese vacío pesado en el pecho, como si el fuego que siempre lo había mantenido en pie se estuviera apagando lentamente. Genial, murmuró. Termino una relación con una reina dragón y vengo a pasear al bosque más peligroso de Equestria. Buen plan, Spike. Una rama crujió a su izquierda. Spike se detuvo en seco. El Everfree nunca estaba realmente en silencio. Siempre había algo observando, respirando, esperando. Pero aquel sonido, no era normal. No era un animal pequeño ni una simple ilusión del bosque. Era un gruñido. Bajo. Ronco. De madera astillándose. Spike tragó saliva y se acercó con cuidado, separando los arbustos con una garra. Y entonces la vio. Entre raíces ennegrecidas y hojas podridas, una figura oscura yacía en el suelo. Su cuerpo estaba cubierto de grietas brillantes, su crin verde caía desordenada y sus alas parecían más telarañas que membranas. Srisalis, la antigua reina Changeling. Estaba herida, y apenas consciente. Pero no estaba sola. 3 lobos de madera salieron de entre los árboles, formados por troncos y savia viva. Sus ojos brillaban con una luz verde enfermiza mientras rodeaban lentamente a la Changeling caída. Spike sintió que su corazón se detenía. No. Srisalis intentó moverse, pero solo logró alzar débilmente la cabeza. Un hilo de magia verde chisporroteó desde su cuerno, y se apagó de inmediato. Estaba completamente indefensa. Los lobos atacaron. Spike reaccionó por puro instinto. Oigan, palos con patas. Con ella no. Saltó desde los arbustos y lanzó una ráfaga de fuego directo al primero. Las llamas envolvieron la criatura, que chilló como si el bosque mismo estuviera gritando antes de caer reducido a cenizas humeantes. Los otros 2 retrocedieron, sorprendidos. Spike no se detuvo. Corrió hacia ellos, golpeando el suelo con la cola para desestabilizarlos, y lanzó otra llamarada, más amplia. La madera crujió, la savia burbujeó, y en segundos no quedaron más que restos ennegrecidos. El dragón jadeó, el pecho subiendo y bajando con fuerza. Entonces miró a Srisalis. Ella lo observaba con los ojos entrecerrados, respirando con dificultad. Su mirada ya no era la de una reina temible, sino la de una criatura rota. ¿Por qué? Susurró, casi sin voz. Spike se arrodilló junto a ella. No podía dejar que te hicieran eso, respondió, más firme de lo que se sentía por dentro. No importa quién seas. Srisalis soltó una risa débil, amarga. Siempre, importa quién soy. Su cabeza cayó de nuevo sobre el suelo y Spike sintió un nudo en la garganta. Sin pensarlo más, la cargó con cuidado, sorprendiéndose de lo ligera que estaba.
Caminó durante varios minutos hasta encontrar una cueva oculta entre rocas cubiertas de musgo. No era grande, pero estaba seca y protegida. La recostó sobre un lecho improvisado de hojas. No te mueras ahora, ¿sí? Ya tuve suficiente drama por hoy. Sacó de su mochila un pequeño botiquín, regalo de Dwilit, por si acaso, y comenzó a limpiar con cuidado las grietas del cuerpo de Chrysalis. La magia que antes la hacía imponente ahora apenas parpadeaba, como una vela a punto de apagarse. No entiendo cómo llegaste a estar así, murmuró mientras vendaba una de sus alas. Pero nadie merece terminar sola en un bosque. Chrysalis abrió los ojos un poco. Eres un tonto, dragón. Spike sonrió, cansado. Sí, probablemente. Y mientras la luz del atardecer se filtraba débilmente en la cueva, sin saber por qué, Spike sintió que aquel encuentro no era casualidad. Tal vez su fuego no se había apagado del todo. El goteo constante del agua era lo primero que Chrysalis escuchó al despertar. Cada sonido le atravesaba la cabeza como si su cráneo estuviera hecho de cristal agrietado. El aire era frío, pero no hostil. Olía a musgo, a piedra húmeda, y a algo más. A fuego apagado. A dragón. Abrió los ojos de golpe. Durante un instante, el pánico la consumió. La cueva giraba a su alrededor, y al fondo distinguió una silueta pequeña sentada junto a una fogata tenue. Spike. El recuerdo llegó como un golpe. Los lobos de madera, la oscuridad cerrándose, el dragón apareciendo de la nada. No. Intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondió. Sintió el peso muerto de sus alas, la rigidez en sus patas, el hormigueo helado recorriendo cada grieta de su exoesqueleto. El terror se apoderó de ella. «Aléjate de mí», gritó con voz quebrada. Spike se levantó de inmediato. «Tranquila, no te voy a hacer daño». Chrysalis apretó los dientes y forzó su magia. Cerró los ojos, intentando transformarse en humo, en sombra, en cualquier cosa que le permitiera huir. Nada ocurrió. Ni una chispa. Ni un destello. Su respiración se volvió errática. «No, no», murmuró. «Esto no es posible». «Oye», Spike se acercó un paso. «No te esfuerces, todavía estás muy débil». «Cállate», escupió ella, girando la cabeza con furia. «No me hables como si fueras algo para mí». Un rastro de magia verde surgió de su cuerno, apenas un hilo tembloroso que se disipó en el aire antes de tocarlo. Spike no se movió. «¿Eso fue todo?», preguntó con suavidad. Chrysalis sintió algo romperse en su interior. Intentó una vez más, gritando, empujando cada fragmento de su voluntad hacia ese poder que la había hecho temida por reinos enteros. Y nada. Su garganta se cerró, sus ojos ardieron, y una risa amarga escapó de su boca. «Deberías haberme dejado morir», susurró. «¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué salvar a un monstruo?». Spike se sentó frente a ella, cruzando las patas. «Porque no soy quien para decidir quién merece vivir». Ella lo miró, incrédula. «No sabes quién soy». «Sé quién fuiste», respondió. «Pero ahora, solo veo a alguien que está sufriendo». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier amenaza. Finalmente, Chrysalis habló, con voz rota. «Estoy muriendo». Spike alzó las cejas. «¿Cómo que?». «No de heridas», interrumpió. «De hambre». Cerró los ojos, avergonzada. «Los changelings no sobrevivimos solo con comida. Necesitamos amor. No ilusiones, no mentiras, amor real. Y yo, lo destruí todo. Mi enjambre. Mi reino. Cada criatura que alguna vez confió en mí». Abrió los ojos, vidriosos. «Ahora no queda nada». Spike no respondió de inmediato. Avanzó hacia su mochila y sacó una cantimplora. «Bebe un poco», le dijo, acercándola a sus labios. Chrysalis dudó, pero la sed era demasiado fuerte. Cuando terminó, él habló. «Yo tampoco pertenezco a ningún lugar». Ella frunció el ceño. «Eres amigo de princesas». «Sí, pero no soy un pony. No soy un dragón como Ember quería. Siempre estoy, entre mundos». El nombre de Ember cayó en la cueva como una piedra. «Terminamos», dijo él. No porque ella me dejara, sino porque yo entendí que no podía seguir fingiendo que estaba bien. Amar a alguien no debería doler todo el tiempo. Chrysalis lo observó en silencio. Vio en sus ojos algo que reconocía demasiado bien. Cansancio. «Creí que gobernar con miedo me haría fuerte», susurró. «Pero ahora no tengo ni trono, ni hambre, ni propósito».
Spike se levantó y se quitó la bufanda que llevaba al cuello, una tela suave color violeta, con pequeños bordes dorados. La colocó con cuidado sobre los hombros de Chrysalis. No sé cómo darte amor, dijo. Pero sí sé cómo cuidar. Ella cerró los ojos, y una lágrima verde rodó por su mejilla. En la cueva, una luz suave empezó a brillar. No era robo. No era magia forzada. Era algo nuevo. El sol apenas asomaba sobre Ponyville cuando Spike salía cada mañana con la misma mochila colgada al hombro. Ya no era un paseo ocasional al bosque Belfrede. Se había convertido en una rutina secreta, casi sagrada. Caminaba rápido, evitando encontrarse con nadie, atravesando los senderos como si el bosque hubiera aprendido a reconocer sus pasos. En la mochila llevaba cosas simples. Frutas que conseguía en el mercado, infusiones que Fluttershy le había enseñado a preparar, vendas nuevas, pequeños cristales brillantes que encontraba por el camino y que, sin saber por qué, siempre le parecían adecuados para ella. Para Chrysalis. Cuando llegaba a la cueva, ella ya no yacía inmóvil. Ahora estaba sentada, apoyada contra la pared, con las alas plegadas y el rostro menos tenso. Sus grietas seguían ahí, pero ya no parpadeaban con ese verde enfermizo de antes, sino con un brillo más suave, más cálido. «Has vuelto», decía ella cada mañana, como si le sorprendiera que él cumpliera su palabra. «Te dije que lo haría», respondía Spike, sacando la cantimplora. Al principio, sus visitas eran torpes. No sabían qué decirse, se movían con cuidado, como si cualquier palabra pudiera romper el frágil equilibrio que habían construido. Pero con los días, los silencios se volvieron cómodos. Spike se sorprendía a sí mismo mirándola más de lo necesario. No como quien observa a un enemigo, sino como quien intenta memorizar cada detalle por miedo a perderlo. Chrysalis, por su parte, había dejado de gruñir cuando él se acercaba. Incluso, a veces, se reía. Una risa pequeña. Frágil. Humana. «No tienes que venir todos los días», le dijo una mañana, cuando él acomodaba la bufanda sobre sus hombros. «Quiero hacerlo». La palabra se quedó suspendida en el aire. «Quiero. No debo. No es lo correcto. Quiero». Y por primera vez, Spike se preguntó qué estaba ocurriendo dentro de su pecho. Mientras limpiaba una herida en el borde de una de sus alas, Chrysalis lo observaba en silencio. «¿Por qué me miras así?», preguntó finalmente. Spike levantó la vista, sorprendido. «¿Así como?» «Como si yo fuera algo más que un problema». Él dudó. «¿Por qué me importas?». Chrysalis apartó la mirada. Sus labios temblaron un instante. «Eso no es inteligente, dragón». «Tal vez no», respondió él con una sonrisa triste. «Pero tampoco lo fue enamorarme de alguien que vivía en un volcán». Ella lo miró de reojo. «¿En ver?» Spike asintió. «Creí que si me esforzaba lo suficiente, podría encajar en su mundo. Pero terminé sintiéndome invisible. Yo fui quien dijo que ya no funcionaba, y aún así, me dolió como si me hubiera arrancado algo del pecho». Chrysalis guardó silencio, y por primera vez, su expresión no fue de burla ni de ira. Fue de comprensión. «Yo también goberné creyendo que podía obligar al mundo a quererme», murmuró. «Y terminé sin nadie. En Ponyville, mientras tanto, las cosas no pasaban desapercibidas. Willy notó que Spike desaparecía cada mañana sin decir nada. Applejack bromeó con que andaba muy misterioso. Fluttershy, más sensible a la magia, sentía una vibración extraña cada vez que él se internaba en el bosque. Pero quien más lo notó, fue Rarity, su antigua ex. Había pasado tiempo desde que habían terminado, pero el recuerdo seguía ahí. Los paseos, las gemas, la forma en que él la miraba como si fuera la cosa más hermosa del mundo. Y ahora, esa mirada ya no era para ella. Una mañana decidió seguirlo. Lo vio cruzar el puente, adentrarse en los árboles, con la mochila que ella misma había ayudado a coserle. Caminó en silencio, cuidando no hacer ruido con sus cascos, hasta que encontró la cueva. Desde fuera observó. Vio a Spike arrodillarse frente a Chrysalis. Vio cómo le acomodaba la bufanda, cómo le ofrecía agua, cómo sonreía con una ternura que ella conocía demasiado bien. No vio a una villana. Vio a alguien que estaba ocupando un lugar que una vez fue suyo. Rarity se alejó sin decir nada, con el corazón apretado, comprendiendo por primera vez que Spike ya no era el dragón que ella dejó atrás. En la cueva, Chrysalis rompió el silencio. «No deberías cuidar así a alguien como yo». Spike negó lentamente. «Tal vez, no debería sentir lo que siento».
Ella se acercó un poco más, temblando. ¿Y qué sientes? Él no respondió. Pero la luz suave que iluminó la cueva habló por él. Rarity no durmió esa noche. El techo de su boutique parecía más alto que nunca, como si el espacio se hubiera estirado para dejar lugar a pensamientos que no podía ordenar. Cerraba los ojos y lo volvía a ver todo. Spike arrodillado frente a aquella criatura, la manera en que le acomodaba la bufanda, el brillo suave que iluminaba la cueva. Chrysalis. El nombre se le clavaba en el pecho. No era solo celos. No era solo nostalgia por lo que alguna vez fue. Era miedo. Un miedo profundo, antiguo, que nacía del recuerdo de batallas, de ciudades en ruinas, de la reina Changeling alzándose sobre Equestria como una sombra imposible de derrotar. Debo decirle a Duilip, susurró a la oscuridad. Pero su voz sonó hueca, como si no se creyera a sí misma. Cada vez que pensaba en delatarlo, la imagen de Spike se interponía. No el héroe, no el asistente de la princesa, sino el pequeño dragón que una vez le ofrecía gemas con una sonrisa nerviosa, el que se esforzaba tanto por hacer sentir especiales a los demás que a veces se olvidaba de sí mismo. No podía traicionarlo. Y eso la aterraba aún más. A la mañana siguiente, Spike la observó desde el otro lado de la plaza. Rarity evitaba su mirada, pero su postura estaba rígida, como si cargara con un secreto demasiado pesado. Chrysalis lo había notado antes que nadie. Ella lo sabe, dijo con voz apagada, cuando él llegó a la cueva. No necesito leer su mente para sentirlo. Spike se sentó frente a ella, con la mochila aún colgándole del hombro. Si habla, comenzó, pero no pudo terminar la frase. Chrysalis bajó la mirada. Entonces ya no habrá lugar para mí en este mundo. El silencio que siguió fue insoportable. Esa noche, Spike entró a la biblioteca del castillo con el corazón golpeándole las costillas. Sabía que lo que estaba a punto de hacer estaba mal. No era su magia, no era su decisión. Pero tampoco podía permitir que todo se derrumbara. Buscó entre estantes polvorientos hasta encontrar un tomo olvidado, con páginas amarillentas y símbolos que apenas reconocía. Hechizos de modificación mnémica menor. No borra el alma, leyó en voz baja. Solo el recuerdo consciente. Le temblaron las garras al pasar la página. Encontró a Rarity caminando sola por un sendero del parque, como si intentara huir de sí misma. Spike se escondió entre los arbustos, con el libro abierto frente a él. Las palabras se mezclaban con las lágrimas que comenzaban a caerle. Perdóname, susurró. No sé cómo protegerte de otra forma. Pronunció el hechizo con voz apenas audible. Un destello suave se extendió desde la página y envolvió a Rarity como una bruma invisible. Ella se detuvo. Parpadeó. Spike, dijo, mirando a su alrededor. ¿Qué hago aquí? Él salió lentamente de su escondite, con una sonrisa que le dolía sostener. Solo querías dar un paseo, respondió. Rarity asintió, aunque una sombra de confusión cruzó su rostro. Sí, claro. Eso estaba haciendo. Se despidió con un gesto cortés y se alejó, sin recordar la cueva, ni la reina herida, ni el secreto que había amenazado con destruirlo todo. Pero esa noche, mientras dormía, Rarity soñó. Soñó con un bosque oscuro, con una criatura de ojos verdes y alas rotas, y con un dragón pequeño que la cubría con una bufanda violeta, como si intentara salvar algo que el mundo había decidido olvidar. Despertó con lágrimas en los ojos. No sabía por qué lloraba. Solo sabía que, en lo más profundo de su corazón, algo seguía recordando. 3 meses pasaron como si el tiempo hubiera decidido girar más lento alrededor de la cueva escondida en el Everfree. 3 meses en los que Spike dejó de ser un visitante y se convirtió en una presencia constante. Cada amanecer partía de Ponyville con la mochila cargada de provisiones, y cada atardecer regresaba con el corazón un poco más lleno y un poco más asustado. Chrysalis ya no se desplomaba al intentar caminar. Sus alas, aunque aún frágiles, podían abrirse con cautela. Las grietas de su cuerpo ya no eran heridas que supuraban poder robado, sino vetas de luz verde suave, como si algo nuevo estuviera creciendo dentro de ella. Antes, le confesó una tarde, el amor era solo alimento para mí. Ahora no sé qué es, pero sé que no quiero perderlo. Spike la observó mientras acomodaba las mantas alrededor de sus hombros. Había aprendido cada uno de sus silencios, cada pausa incómoda, cada vez que ella desviaba la mirada cuando sentía demasiado. Yo tampoco, dijo. No quiero perderte. Y sin darse cuenta, el mundo empezó a girar distinto.
En Ponyville, todos notaban el cambio. Willith se preocupaba por su ausencia prolongada. Fluttershy sentía una magia desconocida brotar del bosque. Applejack sonreía al verlo volver con ese brillo raro en los ojos. Rarity, aún sin recordar el secreto, lo miraba con una nostalgia que no podía explicar. Algo se estaba moviendo bajo la superficie de Equestria. Aquella noche, la lluvia golpeaba la entrada de la cueva como un murmullo constante. Spike encendió una pequeña fogata y Chrysalis se acercó más de lo habitual, buscando calor. Sus alas rozaron el hombro del dragón. Él no se apartó. Cuando me miras, susurró ella, no veo miedo. Veo esperanza. ¿Cómo lo haces? Spike levantó la vista, sorprendido por la cercanía. Su respiración se volvió más lenta, más profunda. No lo sé, solo sé que quiero que estés bien. Chrysalis levantó una garra temblorosa y tocó su mejilla. El contacto fue breve, inseguro, pero encendió algo entre los dos que ninguno había sentido antes. No era hambre. No era poder. Era deseo de estar cerca. Spike apoyó su frente contra la de ella. Sus respiraciones se mezclaron, y por un instante el mundo dejó de existir fuera de la cueva. El beso nació sin palabras. Primero tímido, casi dudoso, pero luego más firme, como si ambos temieran que, si se separaban, todo aquello pudiera desaparecer. Chrysalis cerró los ojos, aferrándose a él con una emoción que la hacía temblar de pies a cabeza. Cuando se apartaron, ella sonrió con lágrimas en los ojos. Nunca creí que podría sentir algo así sin robarlo. Spike la abrazó con cuidado, como si temiera romper un sueño. Entonces no te vayas, susurró. No sabían que su refugio estaba a punto de ser sacudido. Al amanecer siguiente, un carruaje dorado descendió sobre Ponyville. De él bajó la princesa Celestia, radiante como siempre, y tras ella, con paso firme y alas extendidas, Ember. Spike la vio desde lejos, y su corazón se contrajo. Celestia lo observó con la misma ternura de siempre, como si aún lo viera como el pequeño dragón que había llegado al castillo en un nuevo púrpura. Pero en lo profundo de su mirada había algo más. Algo que llevaba siglos guardando. Un secreto oscuro sobre algo más oscuro. La noche había llegado, el silencio que siguió a la partida de Ember y Celestia era pesado, casi sólido. Spike intentaba sacudirse la sensación de incomodidad que le había dejado la presencia de su ex. Las palabras no dichas y la tensión de ser un dragón entre dos mundos siempre lo dejaban agotado. Sin embargo, no era el recuerdo de las escamas de Ember lo que más lo inquietaba, sino la mirada de la princesa del sol. Durante toda la tarde, Spike había sentido los ojos de Celestia fijos en él. No era su mirada cálida y maternal de siempre. Era algo más profundo, una mezcla de melancolía y un secreto antiguo que parecía quemar tras sus pupilas amatistas. Cada vez que él levantaba la vista, ella la desviaba sutilmente, dejando un rastro de duda en el aire. ¿Estás bien, Spike? Preguntó Willy, interrumpiendo sus pensamientos mientras ordenaba unos libros por inercia. Has estado muy callado desde que se fueron. Sí, solo. Spike hizo una pausa, mirando hacia el balcón donde las estrellas empezaban a asomarse. Fue una visita extraña, ¿no crees? Ember estaba, bueno, ya sabes cómo es ella. Pero la princesa Celestia actuaba como si quisiera decirme algo y no pudiera. Willy soltó un bostezo largo, restándole importancia con una sonrisa cansada. Seguro son asuntos de estado, Spike. Gobernar Equestria no es fácil. Mañana todo se verá más claro, lo prometo. La llegada de la noche, las horas pasaron entre bostezos y el sonido de las plumas rasgando el papel hasta que la noche cerró sus alas sobre Ponyville. La cena fue rápida y carente de la alegría habitual. La imagen de Celestia, observándolo como si él fuera un enigma que ella no quería resolver, seguía grabada en su mente. Ya entre las mantas, Spike miró hacia la ventana. La luna de luna brillaba con fuerza, pero él no podía dejar de pensar en el sol. ¿Qué era eso que Celestia ocultaba? ¿Por qué lo miraba como si supiera algo de su pasado, o de su futuro, que él mismo ignoraba? Con esas preguntas dando vueltas y el eco del nombre de Ember en su mente, el sueño finalmente lo alcanzó, aunque no sería un descanso tranquilo. Mundo real se desvaneció y Spike se vio envuelto en una bruma cálida que olía a azufre y a vegetación antigua. Cuando la niebla se disipó, no estaba en el castillo, sino en un valle escondido entre montañas colosales. Lo que vio lo dejó sin aliento. Una tribu entera de dragones.
Pero no eran como los dragones toscos y agresivos que había conocido en el reino de los dragones. Eran como él. Decenas de dragones de escamas color púrpura profundo y crestas verdes resplandecían bajo un sol dorado. En el centro de un anfiteatro natural, se llevaba a cabo una celebración. Spike se sentía como un espectador invisible, flotando entre la multitud. Allí, sobre un trono de piedra tallada, es sabiduría ancestral. A su lado, su esposo, el jefe de la tribu, mantenía una postura orgullosa mientras sostenía en alto un pequeño huevo que empezaba a agrietarse. Alrededor de ellos, Spike pudo ver a 3 dragones jóvenes a la par de la matriarca y los cuales parecían ser hermanos. El hermano mayor, un dragón joven, de complexión robusta y mirada audaz. Se notaba a leguas que era el más fuerte y el próximo gran guerrero de la tribu, la hermana mediana, más esbelta, con ojos afilados que escaneaban los alrededores. Su postura era cautelosa, pero en la forma en que sus garras se hundían en el suelo se percibía una fuerza contenida y una inteligencia superior. El hermano menor, un pequeño dragón inocente que correteaba con energía, siendo el reflejo exacto de la alegría de la tribu. Spike sintió un nudo en la garganta. Todos allí tenían sus mismos colores. Era como verse en un espejo multiplicado por cientos. Por primera vez en su vida, Spike no se sentía como una anomalía biológica o un dragón criado por ponis. Se sentía parte de algo. La matriarca bajó la mirada y, por un segundo, sus ojos verdes parecieron conectarse con los de Spike a pesar de ser un sueño. Ella sonrió con una ternura que le resultó dolorosamente familiar. Sin embargo, justo cuando el huevo del nuevo integrante estaba por romperse del todo, el cielo del sueño empezó a oscurecerse, la sonrisa de la matriarca se congeló en sus labios. El cielo, que un momento antes era festivo, se desgarró con un grito estridente. Las nubes se tiñeron de un púrpura irreal, no el de las escamas de su tribu, sino el de una tormenta de magia destructiva. De repente, una lluvia de hechizos multicolores y fuego incandescente cayó sobre el valle. Los dragones púrpura, que segundos antes celebraban, lanzaron rugidos de alarma y confusión. El festejo se transformó en un caos ensordecedor. El ataque venía de 2 frentes, una alianza impensable que hizo que el corazón de Spike se encogiera de terror. Una legión de soldados unicornios irrumpió con cuernos brillando con una magia implacable. Sus ojos no mostraban piedad mientras lanzaban ráfagas de energía contra los dragones púrpura. Desde la tierra, por los desfiladeros de las montañas, emergieron hordas de dragones del reino de los dragones, con sus escamas oscuras y dientes filosos liderados por un inmenso y temible dragón de color gris oscuro que portaba una inmensa armadura negra. Su rugido era un desafío, y su boca escupía ríos de lava. Pero Spike reconoció al dragón, Dragón Lord Torch. La tribu de los dragones, aunque poderosa, no estaban preparados para un asalto de tal magnitud. La matriarca y el jefe rugieron órdenes, intentando organizar la defensa, mientras sus hijos luchaban con fiereza. El primero en atacar junto a otros dragones sería hermano mayor. Se lanzó contra los alicornios, su fuerza bruta y su cola barrían a varios de ellos, pero era superado en número. Pero entonces otros dragones le ayudaron a tomar ventaja. Gracias hermanos. Mientras tanto la hermana mediana coordinaba la defensa, usando su astucia para desviar ataques y proteger a los más jóvenes, mientras sus garras se hundían en las escamas de los dragones invasores. El hermano menor estaba aterrorizado, escondiéndose detrás de las patas de los adultos, sus pequeños ojos verdes llenos de lágrimas. El aire se llenó con el hedor a magia quemada, fuego de dragón y el clamor de la batalla. Los rugidos de dolor se mezclaban con los gritos de guerra. Spike intentó gritar, advertirles, ayudarlos, pero su voz no salía, y no podría hacer nada en esta situación. El jefe de la tribu soltó un rugido que hizo vibrar los cimientos de las montañas. Sus escamas púrpuras parecieron oscurecerse hasta volverse casi negras por la ira. Se lanzó al cielo, interceptando al dragón más grande de la hueste invasora. El choque de sus cuerpos fue como el impacto de 2 meteoritos. Barras contra escamas, fuego contra fuego, en un duelo que eclipsaba el sol ensangrentado del horizonte. Mientras tanto, en tierra y aire, la resistencia era liderada por los hermanos. El hijo mayor se convirtió en un torbellino de fuerza, derribando a 3 unicornios a la vez con un solo golpe de su cola, abriendo paso a los guerreros de la tribu para que no fueran rodeados.
La hija mediana, con una precisión letal, aprovechaba cada descuido de los atacantes para inmovilizarlos, moviéndose con una gracia que los Pegazos no podían predecir. En medio del estruendo, la matriarca mantuvo la calma el tiempo justo para cumplir su misión más importante. Con una mirada llena de una determinación desgarradora, se volvió hacia su hijo menor. «Llévate a las crías», le ordenó, su voz resonando por encima de los gritos de guerra. «Vayan a las cuevas profundas, no miren atrás. Tú eres su protector ahora». El pequeño, con los ojos empañados por el llanto pero la mandíbula firme, asintió y guió a los más pequeños hacia la oscuridad de los túneles. Solo entonces, la matriarca se permitió un segundo para ocultar el huevo, el futuro de su linaje, en una grieta sagrada, protegida por un antiguo sello de calor. Al verse libre de la carga de proteger el huevo, la matriarca se giró hacia los invasores. Sus ojos verdes brillaron con una luz incandescente. Abrió sus fauces y soltó una llamarada de fuego blanco y puro, una técnica ancestral de los dragones de su especie. El fuego barrió las filas de los alicornios, cuya magia se evaporaba ante el calor extremo. Matándolos con un solo ataque. Spike, desde su lugar invisible, sentía el calor de ese fuego en su propio pecho. Era un orgullo salvaje, pero también un miedo atroz. Justo cuando la matriarca se lanzaba de nuevo al combate, una figura blanca y brillante descendió del cielo con el cuerno cargado de una energía cegadora, apuntando directamente al corazón de la batalla. «Tú maldita como pudiste. Confiamos en ti», dijo la matriarca con veneno en sus palabras. «Lo siento pero los de tu especie son peligro para todos nosotros», diría la silueta blanca. Sin esperar más ambas se lanzarían al ataque en el cielo. El aire se fragmentaba con cada choque entre la matriarca y la figura blanca y brillante. No era una pelea ordinaria. Era un duelo de voluntades. La figura alada se movía con una elegancia cruel, lanzando haces de luz que cortaban la piedra como si fuera mantequilla, mientras la matriarca respondía con ráfagas de fuego ancestral. Cada vez que sus poderes colisionaban, una onda de choque sacudía el valle, pero la matriarca, a pesar de su poder, empezaba a mostrar signos de fatiga, con sus escamas relucientes ahora manchadas de hollín y sangre. Mientras tanto, en el suelo, la masacre era inevitable. Los dragones que Spike sentía como sus hermanos de sangre caían uno a uno. Sus gritos de agonía desgarraban el corazón de Spike, quien observaba impotente cómo la tierra se teñía de un color oscuro y rojo. El momento más devastador ocurrió en el centro del campo de batalla. El jefe de la tribu, exhausto tras haber derribado a docenas de enemigos, cometió un error de un segundo debido al cansancio. Fue entonces cuando el dragón Lord Torch vio su oportunidad. Con una velocidad aterradora para su tamaño, el dragón Lord Torch se lanzó sobre el jefe, hundiendo sus garras en sus costados para inmovilizarlo. Antes de que el jefe pudiera soltar una última llamarada, las mandíbulas del Lord Dragón se cerraron con una fuerza brutal alrededor de su cuello. Spike quiso cerrar los ojos, pero no pudo. El sonido del crujido de los huesos resonó en todo el valle, un eco seco y definitivo que silenció por un momento incluso el estruendo de la magia. El cuerpo del jefe cayó pesadamente, impactando contra el suelo con un estruendo sordo. Sus ojos verdes, antes llenos de fuego y orgullo, se apagaron lentamente mientras miraba por última vez hacia donde su familia luchaba por sobrevivir. La matriarca soltó un alarido de puro dolor que pareció detener el tiempo. La figura blanca y brillante aprovechó ese instante de vulnerabilidad para cargar un ataque masivo, su cuerno brillando con la intensidad de un sol agonizante, lista para asestar el golpe de gracia a la madre que acababa de perderlo todo. La matriarca, debilitada por el dolor de ver morir a su compañero, no pudo reaccionar a tiempo. La figura blanca y brillante aprovechó su distracción y lanzó una ráfaga de energía purificadora que impactó de lleno en el pecho de la dragona. La matriarca cayó pesadamente contra las rocas, sus alas púrpuras quedaron destrozadas y su respiración se volvió un silbido errático. En un instante, fue rodeada. Un círculo de Pegazos y unicornios aterrizaron a su alrededor, con los cuernos cargados y apuntando a su garganta. Parecía el fin, hasta que un rugido de furia juvenil desgarró el campo de batalla. «Aléjense de mi madre», gritó con todas sus fuerzas Tsutei, el hijo mayor, descendió del cielo como un meteoro. No había miedo en sus ojos verdes, solo una resolución absoluta. Al tocar tierra, su fuerza fue devastadora. Con un zarpazo brutal, lanzó a dos ponis contra las paredes del desfiladero.
Su aliento de fuego, más intenso que nunca, creó un muro de llamas que obligó a los atacantes a retroceder, dándole a su madre unos segundos de respiro. «Quédate aquí, madre», Tsutei se lanzaría al ataque. Luchó con la ferocidad de 10 dragones, protegiendo el cuerpo herido de su madre con su propia anatomía. Sin embargo, su valentía atrajo la atención de la entidad más peligrosa. La figura blanca y brillante, flotando por encima del caos con una frialdad divina, no permitió que la rebelión del joven dragón continuara. Sin descender, comenzó a disparar. Lanzó varios rayos luz pura con una precisión quirúrgica. Spike gritó en silencio al ver cómo el primer rayo atravesaba el hombro de Tsutei. El gran dragón púrpura se tambaleó, pero no dejó de luchar. El segundo rayo atravesó su costado, y el tercero su pierna. A pesar de los agujeros de luz que quemaban sus escamas y atravesaban su cuerpo de lado a lado, Tsutei se mantuvo de pie, rugiendo desafiante hacia el cielo, sirviendo de escudo viviente para su madre. Finalmente, una descarga masiva de luz lo atravesó directamente por el pecho. El fuego en los ojos de Tsutei comenzó a parpadear. Se arrodilló lentamente al lado de la matriarca, dejando escapar un último suspiro de humo mientras su cuerpo colapsaba, cubriéndola parcialmente con su ala caída. Neytiri, la cual era la hermana del medio, era una danza de fuego y escamas en el aire. A pesar de ser más pequeña que los agresores del reino de los dragones, su agilidad le permitía derribar a dragones que triplicaban su peso. Con giros imposibles y llamaradas precisas, enviaba a los dragones enemigos al abismo, pero la alianza entre la magia y la fuerza bruta era una trampa mortal. Desde las cumbres, un batallón de unicornios armados con ballestas disparó al unísono. Los proyectiles, cargados con magia de inmovilización, impactaron en sus alas. Neytiri soltó un rugido de dolor, pero se negó a descender, batiendo sus membranas heridas con una voluntad de hierro. Sin embargo, su resistencia fue su condena. Mientras se concentraba en esquivar las flechas, un enorme dragón grisáceo surgió de entre el humo por su espalda. Antes de que ella pudiera girar, las garras del invasor se cerraron sobre la base de sus alas. Con un movimiento seco y cruel, se escuchó el crujido de los huesos rompiéndose. Neytiri soltó un grito desgarrador que silenció por un instante el campo de batalla. Sin sus alas, su cuerpo empezó a caer en una espiral descontrolada hacia el precipicio que bordeaba el valle. Mientras el aire silbaba en sus oídos y el suelo se acercaba a una velocidad mortal, Neytiri cerró sus ojos verdes. No había miedo en su rostro, solo una tristeza infinita. Miró hacia abajo, donde su padre yacía inerte y su hermano mayor descansaba sobre su madre herida. «Perdón», susurró, y su voz, aunque baja, resonó en la mente de Spike. Perdón por no haber sido lo suficientemente fuerte para salvarlos, el impacto fue inminente. Spike estiró su garra hacia la nada, intentando atraparla, pero el sueño empezó a fragmentarse. La caída de Neytiri dejó un vacío en el cielo que nadie pudo llenar, marcando el fin de la esperanza para la resistencia de la tribu. En otro lugar de la montaña, el hermano menor, cuyo nombre se perdió en el estruendo de la guerra, había cumplido la orden de su madre hasta el límite de sus fuerzas. Había puesto a salvo a las crías más pequeñas en las profundidades de las cuevas, pero al mirar hacia atrás, vio que los invasores, dragones oscuros y ponis, habían descubierto el sendero secreto. Si ellos entraban, no quedaría nadie para recordar a la tribu de escamas púrpura. Con un temblor en sus garras pero una determinación inquebrantable, el pequeño dragón sacó una reliquia que colgaba de su cuello. Un pequeño cuchillo tallado en forma de luna, hecho de un material que brillaba con una luz plateada y fría. Era una herramienta de su especie, un símbolo de paso a la madurez, que él aún no debería haber usado en combate. «Defenderé a los míos», el pequeño se lanzó contra los soldados que encabezaban la marcha. Era una visión desgarradora y heroica a la vez. Usando su baja estatura y una agilidad nacida del puro pánico, saltaba y corría con una increíble velocidad a su edad, asestando cortes precisos en los cuellos de sus enemigos con su daga lunar. Los ponis, sorprendidos por la ferocidad de un bebé, retrocedieron ante sus ataques. Por unos minutos, el pequeño logró lo imposible: detener el avance de los invasores. En su rostro una sonrisa se asomaba de haber cometido lo que prometió, pero la suerte de un niño no puede contra el destino de una guerra. Mientras el pequeño dragón se giraba para encarar a un nuevo oponente, un arquero, posado en una saliente superior, soltó la cuerda de su ballesta. Fue un disparo certero y cruel.
La flecha, encantada con un brillo gélido, silbó a través del aire y atravesó el pequeño pecho del dragón, justo en el centro de su corazón. El impacto lo lanzó hacia atrás. Pero la daga de luna nunca soltó su débil pero firme mano tintineando contra la piedra con un sonido que a Spike le pareció el más triste del mundo. El pequeño dragón miró hacia arriba una última vez, y sus ojos verdes se cerraron mientras una lágrima rodaba por su mejilla púrpura. La matriarca yacía entre los restos de su familia, con las alas rotas y el cuerpo cubierto por el peso de su hijo mayor, Tsutei. Al sentir la presencia de la figura blanca frente a ella, abrió sus ojos verdes una última vez. No había miedo en ellos, solo un odio ancestral y un amor desesperado por el hijo que aún no nacía. Con un esfuerzo que hizo que sus escamas crujieran, la matriarca intentó levantarse. Sus garras rasgaron el suelo, tratando de alcanzar el escondite donde yacía el huevo. Abrió sus fauces, acumulando el poco fuego que le quedaba en las entrañas, dispuesta a consumir su propia vida en una explosión final que destruyera a la invasora. Pero la figura blanca no le dio oportunidad. Sin una palabra, con un movimiento fluido y majestuoso de su cabeza, la entidad brillante concentró toda la luz del valle en la punta de su cuerno. La magia se solidificó en una lanza de energía pura, blanca y cegadora, que vibraba con un poder capaz de borrar civilizaciones. Un rayo blanco salió disparada, cortando el aire con un zumbido agudo. Spike, como un fantasma en su propia pesadilla, intentó interponerse, pero la luz lo atravesó como si fuera humo. El proyectil impactó directamente en el centro del pecho de la matriarca. El cuerpo de la gran dragona se arqueó bajo el impacto. El rayo no solo atravesó su carne y sus escamas, sino que pareció clavar su esencia misma contra las rocas del valle. El fuego que se acumulaba en su garganta se apagó, convirtiéndose en un último y débil rastro de humo verde. Sus garras, que tanto habían luchado, se relajaron finalmente sobre la tierra roja. Tras el silencio que dejó la muerte de la matriarca, la figura blanca y brillante no mostró ni un ápice de remordimiento. Se irguió sobre el campo de batalla, su silueta recortada contra un cielo que parecía sangrar. Con un movimiento soberbio de sus alas, dio la orden final a los ponis, pegazos, unicornios y a los dragones del reino de los dragones que esperaban sus instrucciones. Que no quede rastro del linaje, sentenció la voz, fría como el hielo eterno. Busquen en las cuevas. Terminen el trabajo. Spike, flotando como un espectro impotente, vio con horror cómo las tropas se adentraban en los túneles que el hermano menor había defendido con su vida. Los gritos que surgieron de las profundidades de la montaña fueron cortos y desgarradores, marcando la extinción total de los pequeños que aún tenían esperanza. La tribu de escamas púrpura estaba siendo borrada de la historia, uno a uno. Unos minutos después la figura blanca caminó y encontró donde se hacía la grieta sagrada. Con su magia, movió los escombros y extrajo al huevo, el último hijo de la matriarca. Lo envolvió en un aura dorada, sosteniéndolo en el aire como si fuera un trofeo, una prueba de su dominio absoluto sobre la raza de dragones más poderosa que jamás existió. Tú me servirás, murmuró la figura, mirando el huevo con una mezcla de triunfo y posesividad. Tú serás el testimonio de mi victoria. Y solo tal vez te permita vivir como mi mascota. Antes de que la visión se desvaneciera, el sueño obligó a Spike a mirar el panorama completo. La cámara de su mente se alejó, mostrándole el valle que antes era un hogar lleno de cantos y fuego fatuo. Vio el cuerpo del dragón jefe ser devorado por otros dragones y animales. Vio a Tsutei en el suelo, sangrando de varias partes de su cuerpo. Vio a Neytiri, rota en el fondo del abismo como un pájaro caído y sin vida. Vio al pequeño niño que dio su vida, cuya pequeña mano aún se aferraba a la daga en forma de luna en medio de un charco de su propia sangre. El valle de la montaña era ahora un páramo de humo negro y ceniza blanca. No quedaba nada verde, nada vivo, excepto los invasores que celebraban entre los cadáveres de su familia. La destrucción era total, absoluta y sistemática. La imagen final fue la de la figura blanca elevándose hacia el cielo con el huevo. Un sol que Spike siempre había amado, salía sobre el horizonte del sueño, iluminando la masacre. Spike despertó sobresaltado, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar de su cuerpo. El amanecer apenas asomaba por la ventana del castillo, pero el fuego que sentía por dentro no tenía nada que ver con el día que nacía. Era un ardor antiguo, un dolor que no venía del presente, sino de algo que había visto, vivido. Se llevó una garra al pecho, donde el corazón le ardía como si acabara de nacer otra vez.
Aún temblando, salió del castillo. Necesitaba aire, necesitaba verla a ella, a Chrysalis. Pero al cruzar la plaza principal, una sombra se interpuso en su camino. Ember. La reina dragón lo observaba con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. «¿Vienes conmigo?», dijo sin rodeos. «No», respondió Spike, confuso. «Tengo cosas que hacer». Ember frunció el ceño. «Desde que llegué, has estado distante. Tu fuego cambió. Ya no te reconozco». «No soy el mismo», susurró él. «Entonces haré que recuerdes quién eres». Ember lo tomó del brazo con fuerza, intentando arrastrarlo hacia el borde de Ponyville. «Suéltame», protestó Spike. «No tienes derecho». «Eres un dragón», respondió ella con dureza. «Y los dragones no se esconden. Se enfrentan a lo que son». En la cueva del Everfree, Chrysalis sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No era miedo. Era una certeza. Algo estaba mal. El presentimiento fue tan fuerte que apenas pudo respirar. Cerró los ojos y dejó que la magia fluyera, sin forzarla, sin robarla. Su cuerpo cambió con suavidad, envolviéndola en una luz verde clara. Cuando abrió los ojos, ya no era Chrysalis. Era una pony de pelaje claro y crin plateada, con ojos verdes que brillaban como esmeraldas. Estella. Corrió sin detenerse, guiada por algo que no sabía nombrar. Y justo cuando Ember alzaba la voz para imponerse sobre Spike, Estella se interpuso entre ellos. «Suéltalo». Ambos se quedaron inmóviles. «¿Quién eres tú?», gruñó Ember. «Mi nombre es Estella», respondió ella con calma. «Y no te lo llevarás». Spike la miró, sorprendido, con lágrimas aún frescas en los ojos. No sabía cómo explicarlo, pero al verla allí, sintió que por fin no estaba solo. Don't try to look so wise. Don't cry, cause you're so right. Don't try with fake so fierce, cause you will hate yourself in the end. Don't try to look so wise. Don't cry, cause you're so right. Don't try. Bueno, ¿qué opinan? También esta historia solo tendrá 10 capítulos. Pero tendrá 2 finales diferentes, eso lo explicaré en las siguientes partes. Nos vemos postdata. Perdón por la inactividad, chicos y chicas,